En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo quinto, el quinto mandamiento. No matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1026 de altura. Estamos también en el segundo apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 18 números al estudio del tema que tiene como título El respeto de la dignidad de las personas. Hoy vamos a profundizar en el número 2297 con el tema el secuestro, el terrorismo, la tortura y la mutilación. Número 2297 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, los secuestros y el tomar rehenes hacen que impere el terror y mediante la amenaza ejercen intolerables presiones sobre las víctimas. Son moralmente ilegítimos. El terrorismo amenaza, hiere y mata sin discriminación. Es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. La tortura, que usa de violencia física o moral para arrancar confesiones, para castigar a los culpables, intimidar a los que se oponen, satisfacer el odio, es contraria al respeto de la persona y de la dignidad humana. Exceptuados los casos de prescripciones médicas, de orden estrictamente terapéutico, las amputaciones, mutilaciones o esterilizaciones directamente voluntarias de personas inocentes son contrarias a la ley moral. Pues esto es un número impresionante donde el catecismo habla muy claro. Se describen en este número 2297 algunas formas especiales o específicas de violencia. Y el catecismo quiere dar o nos da una definición a cada una de ellas. Alguno de nuestros radioescuchas podría decir, pues al fin y al cabo la violencia se revista de un color o de otro, violencia es. Y es cierto, violencia es violencia. Pero el magisterio de la Iglesia ha hecho algunas declaraciones y ha profundizado en dar una lectura moral de algunos actos específicos de violencia. Habla del secuestro, habla del terrorismo, habla de la mutilación, habla de la tortura. Quiere enfocarse en estos tan específicos, ¿no? Los secuestros y el tomar rehenes hacen que impere el terror y mediante la amenaza ejercen intolerables presiones sobre las víctimas. El secuestro es una forma especial de violencia, quizás una de las más graves, si cabe decirlo, por el hecho de que se esté ejerciendo una forma de chantaje en cambio de la libertad del hombre.
¿Por qué es tan grave el secuestro? Porque la libertad del hombre es un don. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y Dios nos ha creado para vivir libres. Y nadie, absolutamente nadie tiene el derecho de privarnos de la libertad injustamente. Por tanto, uno de los pecados más graves que ha habido en la historia de la humanidad ha sido el secuestro, ha sido la esclavitud en distintas formas. Esto es muy importante. Es verdad que en nuestro contexto aquí, digamos, en nuestra ciudad, esto no es tan frecuente. No escuchamos aquí en nuestro alrededor que secuestraron a una persona cada día. Eso no lo vivimos. Pero en otros lugares sí. Hay otros países como el mío propio, donde el secuestro es una de las formas más recurridas para hacer de la libertad un chantaje, para conseguir dinero o otro tipo de objetivos de estos terroristas. Hacer de la libertad de un hombre una moneda de cambio. Eso le pasó a Jesús. A Jesús lo vendieron por 30 monedas. Una cosa es que la violencia nazca de la ofuscación o de ciertos ímpetus de cólera, de rabia, de ira. ¿Eh? Pero lo que la hace más grave todavía es que la violencia sea fría, calculada, que no sea fruto de la ofuscación de la cabeza, sino que sea toda una estrategia donde se utiliza al hombre para hacer una moneda de cambio, convirtiendo a toda la familia de esa persona que está secuestrada en una parte de esa tortura. Eso es lo que lo agrava, que ha sido premeditado, que es una estrategia de presión. ¿Cuánto sufrimiento hay en las familias de personas secuestradas? Eso es algo inimaginable. Los que nunca han vivido algo así no tienen idea. Los que lo hemos vivido sabemos lo que eso significa. Una de las técnicas de esta forma de violencia consiste precisamente en eso, aterrorizar a la familia, ponerla bajo una presión tremenda. ¿Para qué? Para que cedan al chantaje, para someter a los familiares en ese gran conflicto moral que se crea de si pago o no pago a esos terroristas por el rescate de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi hijo. Y entonces se ven las familias metidas, sometidas en este gran conflicto moral y quedan muchas veces a la deriva de no tengo más remedio que pagar a estos delincuentes. El pecado del secuestro está obligando a los familiares del secuestrado a actuar en contra de su propia conciencia. Es cierto que desde el punto de vista moral, la culpabilidad que puedan tener los familiares por pagar el dinero a unos delincuentes está muy aminorada. Pero es un conflicto moral al cual se tienen que enfrentar. ¿Pagamos o no pagamos? También han habido en la historia gestos heroicos de personas secuestradas que han pedido a sus familiares que no paguen por el rescate, que no cedan ante el chantaje de estos delincuentes. ¿Recuerdan ustedes en Colombia una candidata presidencial que se llamaba Ingrid Betancourt? Ella fue secuestrada por los terroristas guerrilleros en Colombia.
un proceso que el mundo entero conoció. Esa vivencia interior de esta mujer que tuvo mucho tiempo secuestrada. Es un gran testimonio su vida de Ingrid Betancourt. Incluso fue recibida por el Papa Benedicto XVI, a quien ella le contó qué tan agradecida estaba con Dios porque había salido de ese secuestro sana, pero que durante ese secuestro ella había tenido en esa situación de cautiverio un encuentro con el Señor. Decía que sus secuestradores le permitían escuchar la radio cuando estaba ya metida en la selva. El 1 de julio pudo escuchar una emisora católica que ese mes era dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y la radio invitaba a los oyentes a consagrarse al corazón de Jesús. Y ella lo hizo. Y sintió un confort en medio de su secuestro. Y les ayudaban a recordar las 12 promesas que el corazón de Cristo le había hecho a Santa Margarita María de Alacoque. Y ella, escuchando esto, sintió la fortaleza. Ella, cuando oyó esto, sintió que el Señor le decía que eso era para ella. Y oró al Señor para que le ablandara el corazón a esos guerrilleros que la tenían injustamente secuestrada, solo como mujer que podían servirle de presión hacia el Estado. Otro testimonio, muy famoso. El señor Bosco Gutiérrez, ese arquitecto mexicano que estuvo secuestrado durante 275 días. O otro, el señor Ortega Lara, allá en España, que estuvo secuestrado 532 días, etcétera, etcétera, etcétera. En estas situaciones donde hay grandes males, también se suelen vivir procesos de gracia especiales. Y en un secuestro, donde se está sometido a tantas tensiones y tantas tentaciones, es más necesario poder pedirle al Señor la gracia para vencer la tentación. Porque el secuestrado puede sufrir el famoso síndrome de Estocolmo, que es ese síndrome que se da cuando un secuestrado está mucho tiempo con los secuestradores y corre el riesgo de buscar cierta complicidad con sus secuestradores para que éstos le alivien. Por eso tiene tanto mérito que haya habido personas como Ingrid Betancourt que hayan sido capaces de aguantar en situaciones de secuestro, sin ceder a las presiones de los secuestradores. Es admirable. Luego continúa el catecismo en este número 2297 diciendo que el terrorismo amenaza, hiere y mata sin discriminación y es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. El punto de partida al que nos invita el magisterio de la Iglesia es que recordemos que el hombre ha sido llamado a vivir en la libertad, que Cristo lo ha liberado. Por tanto, cualquier tipo de ejercicio de terror que esté negando esa dignidad de libertad al hombre es un pecado gravísimo. Nos recuerda la Iglesia que el terrorismo se ha convertido en una de las amenazas más graves contra la paz, contra la vida humana, contra la libertad de las personas. Que el terrorismo cega el conocimiento de la verdad de los hechos y de la historia. Que el terrorismo lo que hace es endiosar unos conceptos y por tanto falsearlos. Y nos presenta el catecismo el profeta Isaías
cuando advierte del peligro, del oscurecimiento de la conciencia, para poder tener la capacidad de discernir el bien. Isaías 5:20. Hay los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y luz por oscuridad, que dan amargo por dulce y dulce por amargo. Ay de ellos. El mismo Jesús lo avisa. Si la única luz que tienes está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Y la iglesia insiste en esto, porque uno de los grandes problemas del terrorismo es que se presenta como si fuera una lucha altruista en favor del pueblo, y eso es una mentira. Porque una cosa es que exista una violencia nacida de la delincuencia común, un ladrón que pretenda presentarse como un héroe, lo único que va a encontrar es que le llamen sinvergüenza. Pero lo grave del terrorismo es el que se presenta como una lucha supuestamente justa. Eso es lo que le añade una gravedad tremenda al terrorismo, que se le llame justo. Es una forma específica de violencia, porque la maldad del terrorismo es más profunda que la de sus actos criminales. Existe una intención inscrita en esos actos de terror. Existe una premeditación en esos actos de terror. Existe una finalidad de aterrorizar a la sociedad, incluso al mundo entero. Aquí lo pudimos ver en el año 2001, en el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York. ¿Cuántos años premeditando ese ataque terrorista? Eso no se hizo en un día. Sabían lo que estaban haciendo, se prepararon para ello. Mandaron a la escuela a sus delincuentes, se infiltraron en nuestra sociedad y perpetuaron el acto de terror. Se buscan hacer unos actos de violencia que sean muy públicos y de gran repercusión para que se sacuda al mundo. Se busca una utilidad más allá de sus crímenes. Intentan que un grupo muy reducido de personas mantenga en tensión a la sociedad entera, al mundo entero incluso, para supuestamente obtener una amplia repercusión política. Y todo eso lo logran potenciado por la publicidad que obtienen sus acciones terroristas. Y esto en el mundo entero es todo un debate. Es lo que ha existido siempre con los grupos terroristas. En cada país hay sus grupos terroristas. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Hasta qué punto las sociedades deben hacerle publicidad al terrorismo? Los periodistas, por ejemplo, dirán que ellos tienen el deber de contar las noticias. Pero en este mundo tan mediático, entramos en ese juego. Cuando publicamos sus actos terroristas, les damos más fama. Y entonces los terroristas dicen que toda su actividad criminal es rentable en términos políticos. Y de ahí justifican el terrorismo como algo necesario. El terrorista no puede ocultar la naturaleza lamentable de sus actos, pero trata de darle un sentido político para disculpar su conciencia ante ese acto de terror. Y entonces se disculpa. Todos esos asesinatos, todas esas tomas de pueblos,
Todos esos sometimientos de comunidades les dan un tema político y con eso disculpan su conciencia. Eso es una forma simplemente de llamarle a la delincuencia algo común. Las organizaciones terroristas suelen mantener contactos con agrupaciones delictivas en todas partes. Pero mientras otros grupos delincuentes solo tienen como fin el propio lucro, el terrorismo suele perseguir fines políticos y se llevan a la sociedad. Dentro de la ideología marxista-leninista revolucionaria, a la que le suelen ascribir muchos grupos terroristas sus filosofías, es normal querer justificar acciones violentas como la respuesta necesaria a una supuesta violencia estructural del Estado. Eso es lo que dicen ellos. Que el Estado es el violento y nosotros nomás nos defendemos. A juicio de todas estas ideologías marxistas, leninistas, revolucionarias, la violencia del Estado es la violencia originaria, que el Estado es el culpable. Y según ellos sería el Estado el culpable de la situación conflictiva que el país o el mundo vive en cada momento. Y con este argumento de echarle la culpa al Estado, quieren presentar sus actos terroristas como actos de legítima defensa. ¿Defensa de quién? Según ellos, defensa del pueblo, que el Estado los tiene mal. Y ahí se va todo este discurso rancio que nos han vendido y que muchos lastimosamente entramos en él. Y nosotros debemos denunciar sin ambigüedades toda esta concepción inicua de la existencia, tan contraria a la moral cristiana. Nosotros debemos denunciar toda esta concepción de la vida que pretende equiparar la violencia terrorista con el ejercicio legítimo del poder que tiene la autoridad. Los terroristas no son la autoridad. Y los terroristas mismos quieren hacernos ver que el Estado es el terrorista, y eso no es verdad. Porque el Estado ha tenido la autoridad que le ha sido dada del pueblo, los terroristas no. Los terroristas la han sacado del pueblo a la fuerza, según ellos. Según ellos dicen que el pueblo se las dio. No, el pueblo no se las dio. Ustedes se la arrancaron a la fuerza. Esto es muy profundo, queridos amigos, porque es una realidad contundente hoy día. Es inmoral todo acto terrorista, todo uso indebido de la fuerza, también incluso por parte del Estado. Si el Estado ejerce la fuerza al margen de la ley moral, también el Estado está mal. Y nosotros debemos estar ahí atentos para denunciarlo. La Iglesia Católica afirma, ¿no?, que el uso de la fuerza por parte del Estado siempre tiene que hacerse dentro de la ley moral, dentro de las garantías legales exigidas para todas las personas. Pero tenemos que ser muy cuidadosos de no dejarnos llenar la cabeza de cucarachas cuando nos dicen que el Estado es el enemigo. No, el Estado no es el enemigo. El enemigo son los terroristas. Los grupos paramilitares que luchan contra los terroristas, con los mismos métodos que los propios terroristas, también están mal. Eso no es moralmente justificable en ningún caso. Que algunos pretendan imponer su voluntad por el terror de las armas, eso significa el fin de la democracia en un país. Es muy importante, queridos amigos, calificar con precisión a una organización terrorista, llamarla por su nombre, no disculparlos.
porque a veces hace un gran daño la deformación del lenguaje usando un discurso, ¿no? Que al ser difundido por los medios de comunicación dificulta la comprensión de las cosas y uno se queda preguntando, bueno, pero ¿y estos qué? ¿Son buenos o son malos? Se pueden estar dando noticias de las acciones terroristas refiriéndolos como un grupo armado. No, no es un grupo armado, son unos terroristas. O incluso usando otros eufemismos. Y es muy importante hoy en nuestra cultura llamar las cosas por su nombre. Si es terrorismo y no es otra cosa. Porque esa manipulación del lenguaje nos lleva a muchos problemas. Es lo mismo que pasó con el aborto. Cuando le dicen al aborto esos nombres como interrupción voluntaria del embarazo, por Dios, eso es un asesinato del niño en el vientre de la madre. ¿Cómo que interrupción voluntaria del embarazo? ¿Qué manera de llamarle a un asesinato tan olímpica? Así con el terrorismo pasa igual. Le damos nombres políticos para disculparlo y ahí nos van metiendo de que es normal, de que está bien, que sigan utilizando el terrorismo como presión política. No se puede aceptar dentro de la doctrina de la Iglesia, dentro de nuestra moral cristiana, ningún tipo de legitimidad a ninguna supuesta revolución violenta. Desde el momento que se recurre a la violencia, toda acción queda deslegitimada, la que sea. La calificación moral de terrorismo se extiende en la debida proporción a las acciones y omisiones de todos aquellos que sin intervenir directamente en el cometimiento de esos atentados terroristas los hacen posibles. Es igual cuando se participa en el aborto. El papá que presionó, aquel que pagó por el aborto, el que acompañó, el que aconsejó, el médico que lo hizo, las enfermeras, todos están pecando. También en el terrorismo, todo el que participa, no directamente el que fue y puso la bomba, aquel que lo pensó, aquel que lo diseñó, aquel que la armó. Todos forman parte de este pecado. Los que informan, los que están encubiertos para cometer actos terroristas, todos son culpables. Incluso también aquellos que los justifican, aquellos que los aprueban, aquellos que dicen, no está bien que los secuestren, no está bien que ejerzamos presión, no está bien que acabemos con todos ellos, también, aunque nunca hayamos disparado un arma, cuando los justificamos teóricamente o verbalmente, estamos siendo cómplices del terrorismo. Por tanto, queridos amigos, debe quedar muy claro que todas estas acciones son objetivamente un pecado gravísimo que clama al cielo. Secuestrar una persona clama al cielo. Cometer un acto terrorista clama al cielo. Por tanto, nuestra postura tiene que ser no ser cómplices del terrorismo. Nosotros tenemos que condenar abiertamente el terrorismo, no ser cómplices de él. El mal tiene que ser reconocido y denunciado. Porque nosotros como cristianos tenemos esa misión profética. No solo reconocemos el bien, sino que también denunciamos el mal. La presencia de razones políticas o supuestamente que pretenden dar carta de ciudadanía a estas formas de delincuencia que llamamos terrorismo, todavía lo pueden hacer más grave porque pueden hacer que una parte de la población se haga cómplice del terrorismo. Así que ahí tenemos que estar mucho más atentos nosotros los cristianos de por ninguna circunstancia hacernos cómplices del terrorismo. Por tanto, ante este pecado,
no se puede ser neutral. No se puede pretender ser neutral. Porque nuestra neutralidad puede ser un modo de aceptación, ¿eh?, de este terrorismo o de estas prácticas terroristas. Nosotros tenemos que condenar el terrorismo y cualquiera de sus prácticas. Es una obligación moral que tenemos cada uno de nosotros de conservar la dignidad de las personas. Nuestro silencio nos puede hacer cómplices. Por eso el catecismo habla y habla directo, como este número tan fuerte. Es muy importante que nosotros los católicos participemos en la manifestación de repulsión y de condena a todo acto que desdignifique a la persona humana, llámese terrorismo, llámese secuestro, llámese tortura, llámese mutilación, porque ese rechazo es una forma de proclamar en nuestra vida el rechazo total a la maldad y la búsqueda en todo momento del bien.